Ya, gente, vamos a ver este video. Hay canibalismo en Corea del Norte. Vimos un video de lo mismo hace como 2 días. Un video de 50 minutos, pero este es como que más específico en el tema del canibalismo, como dice el título. Una A mujer ver llega a la qué tal frontera de está. China. ¿O qué Es dijo? muda, apenas puede hablar. Los médicos le preguntan qué pasó en Corea del Norte. Ella responde, mi vecina se comió a su hijo. Mi Que no, vecina que se comió a su niño. hija. A su hijo, digo. A su hija. Bueno, es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo estás, Elizabeth? Estamos viendo un video. ¿Es real? ¿Propaganda de Occidente? ¿Rumores? Hoy vamos a investigarlo y la respuesta es peor de lo que imaginas. La Uf, mi historia vecina se comienza comió en a su los hijo, años pero no 90. estamos Pero no hablando en de ese comer China sentido, normal. ¿no? acababa de perder Guiño, a su guiño. único aliado Silencio esto. Ahí incondicional, está. la Unión No. Soviética, y con Bueno, está ella se bien. fue todo lo que mantenía al país en pie. Durante décadas el régimen había sobrevivido gracias al petróleo, los fertilizantes y los subsidios soviéticos. Pero cuando la URSS colapsó en 1991, todo eso desapareció. Sin combustible los tractores se detuvieron, sin fertilizantes los Se comió a campos su hijo, dejaron de ¿no? producir, Eso y pasa en sin el México. comercio exterior las Eso reservas pasa de en México. alimentos se agotaron en cuestión de meses. En 1995, lluvias torrenciales destruyeron los arrozales y sistemas de riego. Fue el golpe final. El país se hundió en lo que el gobierno llamó la Ardua Marcha, un nombre poético para ocultar una catástrofe humana. Según Luego UNICEF, vemos un video más de de Dios. Sí, sí, 800.000 sí. niños sufrieron desnutrición severa. Cientos de miles murieron antes de Chucha. cumplir 5 años. Se estiman entre 600.000 y Amigo, no tienen nada, solo se un ven millón de huesos, muertos. huevón. Nadie conoce la cifra exacta, porque nadie pudo entrar al país para comprobarlo. Mientras tanto, en Pyongyang, los altos Mientras tanto, este men, más feliz. funcionarios seguían celebrando Recordemos que este huevón tiene como 5 esposas, ¿no? banquetes, y el resto Todos se del país parecen. buscaba Pero unos desesperadamente más algo que flaquitos. comer. Nadie imaginaba hasta dónde llegaría esa desesperación. El régimen seguía negando la hambruna, mostraba imágenes de graneros llenos, niños felices y fábricas en funcionamiento, pero algo no encajaba. En las aldeas los cadáveres se acumulaban, los refugiados empezaban a llegar a la frontera con China, y sus historias eran todas iguales: hambre, muerte y desapariciones. Algunos hablaban de personas que comían hierba, otros de familias que hervían raíces o polvo de maíz, y luego estaban los rumores. Rumores tan terribles que nadie se atrevía a repetirlos. En 1998, Médicos Sin Fronteras viajó a la frontera norte. Allí entrevistaron a decenas de refugiados que contaron lo que nadie quería creer. Según su informe, algunas familias habían llegado a límites de lo imaginable. Ya no se trataba de hambre, sino de supervivencia en su forma más brutal. Cuando el cuerpo se apaga Verga. y la mente entra en pánico, la línea entre el bien y el mal empieza a desaparecer. Fue entonces cuando ocurrió. Un hombre relató que sus vecinos se comieron a su hija pequeña. Otro testimonio A hablaba su de una hija. mujer que sin comida ni ayuda terminó devorando a su propio hijo de 2 años. Y un joven de 18 años dijo haber visto como su vecino mató, violó y comió a un huérfano. Médicos ¡Hala! Sin Yo Fronteras recuerdo que hace años vi un video de una prisión en Guatemala o en esos países de Centroamérica donde se estaban comiendo a uno, huevón. Donde se estaban comiendo la oreja y los dedos de un humano. Y el chico estaba vivo y estaba gritando. Igual, pero estaba gritando como que ya sin fuerzas, huevón. aclaró Con que lo no podían poco que le confirmar cada quedaba. caso, pero todos los relatos coincidían en lo mismo: el hambre había borrado la frontera de la locura. Marcel Roux, uno de los miembros de Médicos Sin No sé cómo. Fronteras que Es que los participó en las BTS son entrevistas, japoneses, dijo que nadie puede probar nada en Corea chinos, del no Norte, sé. porque nadie tiene Pero acceso a no la son de realidad. aquí. Lo único que vemos es lo que el régimen necesita que veamos. Mientras los refugiados contaban al mundo lo que había ocurrido, dentro de Corea del Norte el gobierno seguía repitiendo el mismo guión. Si un pueblo se quedaba sin comida, el noticiero mostraba otro en el que aún quedaban reservas. Si una familia moría, simplemente dejaban de existir en los registros. En Pyongyang se hablaba de resistencia y orgullo nacional. Decían que el sufrimiento era una prueba patriótica, que pasar hambre demostraba el amor al país. Y mientras el mundo debatía si creer o Chucha. no los rumores, el régimen seguía negándolo todo. Luego pues que te amo. Oficialmente, la ardua La marcha típica de terminó un a novio finales de los tóxico. 90, pero el hambre nunca se fue. Durante los años siguientes, Corea del Norte sobrevivió gracias a la ayuda internacional.
Pero cada vez que el régimen discutía con Occidente, las donaciones se detenían y la historia volvía a repetirse. En 2006, el país realizó su primera prueba nuclear. Como respuesta, Estados Unidos y Rusia suspendieron la ayuda alimentaria y fue el comienzo de ¿Ah, una nueva what? hambruna. Los refugiados que lograban escapar a China hablaban de un país roto, No sabía eso, ¿eh? los campos vacíos, las Amo mi cosechas país. controladas por el ejército y el Yo te mercado amo, yo te negro amo. convertido en la única forma de conseguir comida. No me dejes. Entre 2006 y 2011 se documentaron nuevos casos de canibalismo. Para el régimen eran simples crímenes aislados, pero entonces, en 2013, volvió el horror. La agencia japonesa Asia Press, que llevaba años infiltrando periodistas dentro del país, publicó un informe que ponía los pelos de punta. En las provincias agrícolas de Huanghae del norte y del sur, la escasez de alimentos había alcanzado niveles críticos. Miles de campesinos habían muerto en silencio. Uno de los casos más brutales fue el de un padre de familia de 32 años. Su esposa había salido a trabajar al campo. Sus dos hijos, de 6 y 8 años, llevaban días sin comer. El hombre perdió la razón. Y se han comido a la esposa. Los mató a hachazos. Ah, no. Guardó los restos en casa. What? Cuando la esposa volvió, le dijo con calma: tenemos carne para comer. Y sí, dame chino. So Bueno, charming. coreano. And Publicidad. also hardcore. Ragnarok ¿O viste Online mi foto de Prime is a perfil? colorful adventure in the best La mujer ¿Viste mi foto de perfil? No se habla de eso. De eso no se habla. escapó y lo denunció. El hombre fue arrestado Yo me ando y comiendo un juzgado cereal. públicamente. La envidia. Otro caso hablaba de un anciano que había enterrado a su nieto, pero días después lo desenterró y su carne y se lo comió para no morir de hambre. Pero lo Igual eso tiene muchas alergias, ¿no? Te puede dar, peor no es eso. Había no mercados sé, donde muchas se vendía cosas. carne humana como si fuera cerdo. Uno de los responsables descuidaba a sus víctimas, guardaba los huesos en bolsas de basura y vendía su carne. La carne humana era más barata que la de cerdo, y aunque What? comprarla no era delito, venderla sí lo era. La carne de chancho valía menos que la carne humana. Bueno, aunque la carne de chancho sí está costosa. Ya, si hubiese dicho carne de pollo, tal vez. En Corea del Norte el hambre no es Sí, solo una comió al abuelo, consecuencia, sí. se convirtió en una herramienta. Comer o no comer depende de tu lealtad al líder. Las raciones del Estado se reparten según el sistema Songbang, una clasificación que divide a cada ciudadano según su origen familiar y su nivel de fidelidad. Los que pertenecen a la élite del partido reciben arroz, carne y aceite. Los demás reciben lo que queda, y si alguien cae en desgracia no hace falta encarcelarlo. Basta con borrarlo del sistema de distribución. Así es como el régimen controla 25 millones de personas, usando el hambre como castigo y la comida como premio. En el Son 25 millones. Pensé que eran más. exterior el mundo lo sabe, pero nadie hace nada. China devuelve a los refugiados al régimen, sabiendo que muchos de ellos eran ejecutados. La ONU archiva los informes bajo la etiqueta de no verificado, y los países occidentales prefieren hablar de sanciones y tratados antes que reconocer lo que ocurre dentro. Mientras tanto, el tiempo pasa. En 2025 las fronteras del país se están reabriendo al turismo de forma limitada, pero las organizaciones humanitarias no tienen acceso, y los satélites muestran campos vacíos, igual que hace 30 años. Nadie lo confirma, pero todo apunta a lo mismo. Va a volver a ocurrir. El mundo lo supo, lo leyó en informes, lo vio en titulares y lo escuchó en los testimonios, pero eligió mirar hacia otro lado. Las sanciones continuaron, las ayudas se redujeron y el régimen siguió usando el hambre como arma política. Kim Jong-un siempre sale sonriendo, inaugurando fábricas y saludando a niños bien alimentados. Mientras tanto, el resto del Verga. país sigue sobreviviendo entre la miseria. Corea del Norte convirtió el dolor en un espectáculo y el mundo, el hambre, en una estadística más. Quizás sea eso lo más terrible de todo, no las historias ni los actos, Y él se nota que sí come bien. sino el silencio. Porque cuando un país se acostumbra al hambre y el resto del mundo se acostumbra a ignorarlo, lo inhumano deja de parecernos imposible. Y tal vez ahí es donde empieza el verdadero horror. ¿Qué te diste, weón? Verga. Buen video. Le doy like. Es del canal de KIN Kin. Ok. Si a alguien le interesa es de ese canal. Qué triste. Pero así es.
y no va a cambiar muy fácil. Nadie hace nada. Yo tampoco voy a hacer nada, ni tú, ni los políticos, ni gente famosa. Lamentablemente así va a ser tal vez los siguientes 100 años.